y apretando, les damos la bienvenida a el Ateneo del Heart Laboratory. Hoy lo que vamos a hablar es algo muy interesante y es sobre la irrigación y lo pertinente, digamos, que le corresponde a la irrigación del sistema de conducción. Empezamos hablando hace 2 semanas de la irrigación y de la arteria coronaria derecha, ¿sí? La vimos en general, la otra semana vimos un par de centímetros de ella y ahora vamos a ir arteria por arteria. Es realmente un desafío estar en el medio, y no soy de estar en el medio, de dar una charla didáctica muy bonita para que la entienda todo el mundo, una charla avanzada para que lo disfrute quien lo merece, o quedarme más o menos en el medio y que todo el mundo la pase mal. Básicamente, entonces, lo que vamos a hacer es apuntar para arriba. Cuando dé clases de anatomía sumamente básica, lo voy a avisar, la vamos a disfrutar todos, pero hoy vamos a hablar, digamos, de algo avanzado. Estamos aquí, como algunos de ustedes saben, en nuestra amada segunda cátedra de anatomía que nos ha recibido en el Instituto de Ciencias Aplicadas Florenzano, que ya estamos hace varios años, y en diversas universidades privadas y en la única Universidad de Buenos Aires. Tenemos un website. Tenemos un website que se ve la pantalla, ¿no es cierto? Que es nuestro website de el Heart Laboratory. Acá van a encontrar el área museo, área de cirugías, ya sea fotos de cirugías o de simulación de cirugías, como la que ven acá, que es una simulación de un bypass. Van a ver preparados anatómicos puros, van a tener bibliografía y material de estudio. Estos son algunos de los trabajos que hemos publicado. Esto es el Museo Naón de la UBA y acá tenemos algunos de los preparados anatómicos que están en el museo. Estos preparados en particular pueden ir a la UBA sin ningún tipo de problema y disfrutarlo. También, por ejemplo, acá en imagen de Museo 2, se meten en el website. Esto es un enorme trabajo que han hecho todos los integrantes. En particular, Eliana Soriano se le ha confiado la realización del website junto con otros y realmente ha quedado muy, muy bien. Son cientos de fotografías mostrando simulaciones de cirugía. Y cada uno es un tema, así que seguramente lo van a poder disfrutar con el texto correspondiente. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. ¿Qué dice Instagram? Se ve perfecto. Ok, también estamos en Instagram. Nos pueden encontrar ahí. También es también una página compleja, larga, en donde pueden encontrar todo lo que dimos en nuestra página de YouTube. Y todo esto, como dijimos acá, viene acá. La facultad siempre es lo primero. Segundo, Francia. Este es el amor de toda la vida. Algunos lo tienen en Rosario, hay algunos que lo tienen en las dos facultades.
Pero por sobre todas las cosas tienen que tener el concepto de que no estamos solos, de que tenemos una traza histórica que hace que seamos nosotros, aceptando que somos héroes como San Martín, como Ilía, como Favaloro, como Parodi, como Liotta, como Palmás, no tanto, pero bueno, como Elisari, como estos dos, y algo nos pasó en el camino. Y bueno, tenemos que cambiar y mejorar. Toda esta gente es la que ayuda a que en YouTube, el Hard Laboratory UBA, tengan todos los videos que se dan. El video de hoy tarda 1, 2, 3 o 4 días en subirse y los pueden buscar. Vamos a hablar un poco entonces de la arteria de Kugel. Para eso vamos a empezar con la irrigación del nodo AB, a hacer un repaso de la irrigación del sistema de conducción, porque la arteria de Kugel en definitiva es una irrigación accesoria del sistema de conducción. Este es un corazón que a propósito le he sacado todo, ¿sí? No tan a propósito. Es lo mejor que pude hacer allí por 1986 después de Cristo. Esta es mi primera disección del sistema de conducción con el nodo AB, el haz de His y la rama derecha y la solitaria arteria del nodo AB con un área anémica, sin una sola arteria. En forma tal que, como habíamos dicho la vez pasada, esta es el área del esquema. Si esta arteria se tapa, el paciente tiene un bloqueo AB. Muy bien. Entonces, esta omnipresente arteria del nodo AB sería algo así como las dos carótidas internas al mismo tiempo para el corazón, ¿no? Alguien le dio mucha prensa, que es Thomas James, una persona de la cual hablaré más adelante, e hizo unos artículos en la época en que los artículos largos eran bien apreciados, un artículo muy interesante, describe inclusive que hay una U que irriga el sistema de conducción. Esta coronariografía muestra perfectamente una oblicuo izquierda, muestra la arteria del nodo AB en la U de James, esta es la U, esta es la U, el libro original de James yo lo tengo en mi casa, no se mueve de mi casa, el que lo quiera ver viene acá y lo mira. Esta fotografía es del libro original, esto es de un artículo, el libro está en color, que para la época era una revolución. Pero claro, surgen los problemas. Que más que problemas, a mí me encanta llamarlos realidad. Esta es una coronariografía de la coronaria derecha en oblicua derecha que tiene 1, 2, 3 denominadas arterias del nodo AB. O sea que el nodo AB, acá en el esquema y acá en la realidad, no está tan exangüe. Y acá tiene las 3 arterias, ¿sí? Pero seguimos disecando y nos encontramos con arterias que unen el origen de la finalización de la coronaria derecha. La realidad nos muestra que este es el nodo, esta es la rama derecha, apenas visible en disecciones precámbricas mías, y una irrigación pobre. Entonces seguíamos con el concepto de que si se tapa esta arteria, el paciente tiene un bloqueo AB completo. Por eso algunos lo llamaron la arteria de la muerte súbita. Estoy hablando de la década del 60. ¿Y por qué digo década del 60? Porque en 1960 se inaugura, inventa, desarrolla la unidad coronaria. La unidad coronaria es un lugar en donde si te duele el pecho te tiran ahí. Básicamente. ¿Sí? O sea, paciente que está con dolor precordial, que tiene algún signo o síntoma sugestivo de enfermedad cardiovascular, lo metían ahí. Ahora es un poquito más o menos selectiva, pero básicamente la cosa es así. Entonces empezaron a hacer estadísticas y se fijaron que solamente el 11% de los pacientes con infarto inferior estricto hacían bloqueo AB, pero los que tenían compromiso ventrículo derecho, o sea, un compromiso mucho más amplio de la coronaria derecha en agudo, tenían hasta un 38% de bloqueo AB. Eso quiere decir que los pacientes no estudian cuando se infartan, o existe una fuente alternativa de irrigación del sistema de conducción entre el origen de la derecha y la arteria del nodo AB,
aún no descripta. Por sobre todas las cosas, no se dejen engañar. Si ustedes en esta foto, a propósito, no ven el nodo AB, ¿cómo van a andar diciendo que esta es la arteria del nodo AB en una radiografía que se mueve en 2 dimensiones para una estructura que como mucho, si ustedes se miran la uña del dedo índice, le entran por lo menos de 4 a media docena de nodos? Entonces, ya largamos con una gran mentira. Este artículo, la ventaja de verlo en YouTube, también está que lo pueden frenar, ¿no? Y pueden copiar el DOI de este artículo y rescatar el artículo y disfrutarlo, ¿no es cierto? Porque son artículos muy interesantes, son históricos, ¿sí? Si nosotros seguimos creyendo que esta arteria irriga el nodo AB solamente, entonces hay 67% de los pacientes que no estudian, o sea, hay un 67% de los pacientes que se les tapa esta arteria y siguen sin usarla. Entonces tiene que haber una arteria en el medio. Nadie la vio, nadie la descubrió, nadie se ve que nadie tenía demasiadas ganas de descubrirlo, no daba dinero. Pero bueno, como decía hace poco, alguien que me explique si el nodo AB mide medio centímetro por 1 centímetro por 1 o 2 milímetros, ¿cómo mongo hago para ubicar su irrigación? Entonces seguimos con cosas un poco más sutiles. Este es el conocimiento clásico, esto es un hilo de coser, esto es el miocardio auricular y ventricular derechos, este es el haz de His, el nodo AB y la arteria del nodo AB, ¿sí? Aurícula-ventrículo, aurícula-ventrículo, eso amarillito chiquitito es el nodo AB. Y fíjense la pausivascularidad que hay. Este es el conocimiento durante prácticamente 40 años, porque Tawara en su monografía original dice que no se encargó de la irrigación. Gracias a Dios, porque si se hubiera encargado, esta charla era simplemente hablar de Tawara. Jen jamás disecó un corazón. Nunca vi una foto de un corazón disecado. Hizo corrosiones. O sea, inyectaba el corazón con unos trabajos hermosos, con una resina, lo corroía y veía las coronarias corroídas. Infería las posiciones de una estructura de medio centímetro cuadrado. Menagé, otro atlas de corrosión, Cristides igual, Davis ni una foto, pero descifraron el rol de vasos como la primera septal y teorizaron sobre vasos atriales, no pudiendo fotografiar un solo vaso que llegue al nodo AB. Esto es para que lo vean con calma, en donde habla de que si hay una lesión asociada del ADA, que lo vamos a pasar rápidamente, aumenta el índice de bloqueo AB, lo que habíamos dicho, y acá el artículo que uno lo vuelve loco. La anatomía atrial coronaria está asociada con arritmias atriales y bloqueo auriculoventricular, complicando el infarto agudo de miocardio. O sea, que hay vasos atriales que generan bloqueo auriculoventricular. Esto, estadístico, con todo el amor del mundo que le tengo a los clínicos, viene a lo clínico sin verlo, infiriéndolo en forma brillante, pero sin verlo. Pero yo les pregunto, si no están un poquito podridos de leer sin ver. Como les había dicho en la anterior clase, esta es una pintura de Caravaggio de Santo Tomás Apóstol, que necesita meter el dedo en la llaga de Cristo para realmente estar convencido de que es Él, porque Jesús al tercer día se reaparece ante todos sus apóstoles, menos Judas, que fue, y Santo Tomás Apóstol no estaba. Entonces, cuando los demás le dicen, che, mirá que resucitó el chango, como dijo, y él dijo, no le creo. Cuando aparece Jesús, Jesús lo agarra con la mano y dice, mete el dedo en la llaga para ver que estoy vivo. Y como digo siempre, he aquí la nota más esquizofrenizante de las religiones, que Santo Tomás se arrodilla y le dice, Señor mío y Dios mío,
Y Jesús le dice, ahora que ves, crees, dichoso aquel que cree sin ver. O sea, en pocas palabras, firma un pagaré en blanco al general. No, eso era otra persona que dijo eso. Le firmaremos un pagaré en blanco, ¿no? Cree sin ver, sin mirar, sin tocar, porque yo te lo digo. Bueno, es una de las formas más esquizofrenizantes de arruinar una humanidad completa. Y así es muchas veces es la medicina. Estamos en Instagram y vamos con la primera septal rápidamente. Si la primera septal está lesionada o la primera descendente anterior antes de la primera septal, aumenta la incidencia de bloqueo AB. Y empezamos a disecar. Y se nos acabó. Now you have. Y se nos acabó la pausivascularidad, la soledad vascular. Este es un corazón visto desde la derecha, o sea, abierto el atrio y el ventrículo derecho, o sea, más a la derecha, abierto el atrio y el ventrículo derecho, esta es la tricúspide. Esta es la foto original mía de 1986, donde se ve el GIS, el nodo, y acá con otro cerebro, la misma tecnología, vemos la válvula tricúspide, vemos el torus aórtico, vemos toda la válvula tricúspide y vemos la rama derecha de las de His, el His y el nodo AB con la arteria anastomótica auricularis magna o de Kugel, que es anastomosa con la arteria del nodo AB, la primera septal, que viene de acá, y la septal superior derecha. O sea, se nos acabó la pausivascularidad. El sistema de conducción es una entidad pequeña y ricamente irrigada. Lo que pasa es que los vasos son pequeños. Si estas son cabezas de alfileres y estas son las arterias, obviamente hay que tener un poquito de ganas de disecarlas. Muy bien. Esto es lo que yo les decía de la primera septal que llega al sistema de conducción. La primera septal, que eso lo hablaremos después en forma más específica, es nada más como para que en forma global vean que hay arterias que van irrigando el sistema de conducción. Y se anastomosa en forma rica con el resto del lecho vascular. Vamos a la coronaria derecha, de vuelta, en donde tenemos un preparado visto desde la derecha, en donde tenemos la aorta, el origen de la coronaria derecha, con la derecha, la arteria del cono, la arteria del nódulo sinusal y la arteria de Kugel no la vemos. ¿Por qué? Porque el que disecó este corazón no sabía que existía. Entonces todas esas cositas que andaban por acá las cortó. Lo que no se sabe no existe. Se piensa lo que se sabe, se diagnostica lo que se sabe y se piensa lo que se sabe. Por lo tanto, hay que estudiar, gente. Entonces, si yo no sabía que existía la arteria de Kugel, obviamente iba a pelar todo esto. Esta disección no es mía. Entonces, claro, cuando uno avanza en la profesión y ve esto, yo por suerte esta imagen me tomó muy de chiquillo. Yo estaba en cuarto o quinto año de medicina. El doctor Adrián Barceló me contactó con el doctor Katsumitsu Shinji, jefe de hemodinamia de un sanatorio, y empecé a hacer hemodinamia a esa corta y tierna edad. Y cuando vio esto, dije, acá está la arteria de Kugel. Entonces, como todos hemos vivido, como ya comenté, un YAM inferior o inferior-dorsal con compromiso de bloqueo completo de rama derecha, nos pusimos a pensar, ¿dónde está el vaso de la coronaria derecha? Había nodo AB. Y al mismo tiempo que irriga la coronaria derecha, o sea, que se autoanastomosa. O le echamos la culpa al potasio y a los radicales libres, que es mucho más fácil, que como no se ven, no se operan, no se fibrinolizan, le podemos echar la culpa, ¿no? Ah, pero el potasio. Acá tenemos inclusive un nodo AB muy chiquito,
con una arteria, un ramo recurrente del nodo. Fíjense la pausivascularidad, cómo no hay vasos que lo irrigan. Y a pesar de los trabajos de James, otros y míos personales al inicio, no se pudo documentar mediante fotografías una fuente alternativa de irrigación del sistema de conducción. Entonces, el tema era hacer un balance. Necesitábamos cambiar el material y métodos. La cardiología clínica se apoyó en este dibujo, que es una falacia absoluta, de Eduardo Lascano, que tampoco en su vida disecó un corazón, porque la monografía que tiene, que es bellísima, está en la Universidad de Buenos Aires, en La Plata y en Rosario, tiene hechas arteriografías con gel varitado en corazones de fallecidos, y él dice, y por acá está el nodo AB. Hace este esquema, fíjense que está other anterior perforating, ramus Christi supraventricularis, o sea, está en ramus en latín, pero está en inglés, porque esto lo saqué de un artículo norteamericano. Entonces, este esquema cómodo de que todo irriga todo es bárbaro, pero ignorando la cantidad, ni viéndolo. O sea, Santo Tomás nos sigue ganando. Entonces nos pusimos a disecar el sistema vascular atrial y nos dimos cuenta de que la cosa estaba compleja y pasamos de esto de la izquierda, con un nodo AB pequeñito, casi invisible, y una arteria que no estábamos seguros si llegaba, pero al final llegaba, a un nodo AB con una irrigación abundante y compleja. ¿Qué fue lo que hicimos? La habilidad puede que haya aumentado, pero lo que aumentó fue la lectura. O sea, abandonamos al complejo de Santo Tomás Apóstol y nos pusimos a estudiar y a decir, si esta arteria fisiopatológicamente me dice que irriga el sistema de conducción, tengo que demostrar que existe en forma macroscópica o mesoscópica, porque el nodo AB es una entidad macroscópica. Entonces, finalmente, algunas disecciones empezaron a mostrar ramos vasculares, amén del nodo AB. Este es el seno coronario, esta es la valva septal de la tricúspide, la valva anterior, el His o Hers, depende, ¿no? Este es el nodo AB y algunas fuentes vasculares. Entonces el tema tiene estas cosas, ¿no? Primero se abandona, segundo Francia, se simplifica o llegamos a las mismas conclusiones de siempre o hacemos algo que yo les recomiendo y todos los que quieran hacer disección del sistema de conducción los invito que hagan disección retrógrada. ¿Qué es disección retrógrada? Primero, olvidarse de este esquemita. Segundo, manejar corazones de esta calidad. Inyectar un látex prevulcanizado, cualquiera, con un colorante firme, por eso está azul, porque el rojo se diluye mucho, o negro. Si bien el rojo queda muy bonito, se transforma en un rosa pálido y estos ramos a veces no se visualizan bien. Al microscopio se los ve inyectados. Entonces, empiezan a disecar el sistema de conducción y en forma retrógrada disecan los vasos que están en el nodo hacia proximal. Entonces vamos a hablar de arterias especiales. Primero la arteria de Kugel y segundo Francia. Este es el artículo original de Kugel. Por suerte, cuando publiqué el Zoom, estos Ateneos, 3 personas me pasaron WhatsApp. Una me llamó a decirme, porque en el Zoom dice que se descubrió la arteria de Kugel en la Argentina. No, en el Zoom dice que se descubrió que irriga el nodo AB. Y ese es el título gancho. Así que estos 3 amigos, que obviamente saben del tema y me llamaron, sorprendidos de que uno se acredite semejante cosa. Entonces presento el artículo original de Kugel, ¿sí?
que es de un American Heart Journal de 1931, que yo lo busqué en la Facultad de Medicina, lo busqué en la academia y lo encontré en la biblioteca del Hospital Italiano. Yo estudiaba medicina todavía. Igual que ahora. Y en esa época no existía el PDF, había que ir a la biblioteca, había que buscarlo, preguntar, hacer la fotocopia, pagar unos mangos, volver a tomarse el bondi y agarrar ese artículo como si fuera un tesoro. Entonces, desglosemos el artículo de Google. Esto después lo pueden aumentar, pueden parar en la página de YouTube, que la pueden obtener a través de Heart Laboratory, o entrar directamente al YouTube nuestro. Y esto es el artículo original, en donde va poniendo algunas de las variedades, y yo les voy poniendo algunas de las disecciones. Google, durante toda su descripción anatómica, muy bonita, por cierto, no puso una sola disección. Y ustedes dirán, Gustavo, no seas desagradecido, era 1928, estaban un poco flojos de fotos. Pero no estaban flojos de fotos. Hacían angiografías, ¿sí? En cadáveres, o sea que si era por fotografiar, podrían haber fotografiado a la arteria en su esplendor y que llegara o no llegara al sistema de conducción. Pero no hay una sola fotografía en el artículo original de Google que muestre que llega al sistema de conducción. Cuando yo veo esto, sumado a la calidad de disección que habíamos obtenido, dije, tiene que estar. Y finalmente sí, estaba. Esto es una cirugía, una simulación, acá en el esquemita de Google tienen los senos coronarianos, el derecho, el no coronariano y el izquierdo, y los dibujitos que hace Google acá haciendo interpretaciones de que este ramito es este, etcétera, etcétera. Esto es una simulación de una cirugía de un reemplazo valvular aórtico con el haz de His disecado, la valva anterior de la mitral y las cuerdas tendinosas, y del otro lado vemos la simulación de un vental de Bono con el implante de los osteocoronarios, el origen de la arteria coronaria derecha y la arteria aguda, que llega al nodo A. Esta fotografía es la primera, en realidad no fue el primer corazón, pero fueron varios, pero la primera demostración macroscópica real de un vaso que nace del origen de la coronaria derecha y a veces de la mismísima aorta, que irriga el sistema de conducción que no sea la arteria del nodo AB. Entonces, si el paciente tiene una obstrucción de la coronaria derecha en el tercio medio o antes de la arteria del nodo o después del nodo, la arteria de Kugel va a irrigar el nodo auriculoventricular en forma accesoria, bien o mal, dependiendo de su desarrollo. Acá no se ve nada vascular porque no está disecado, ¿sí? Pero sí se ve el His o el Hers, depende. Ahí lo tienen. Ahí tienen una válvula aórtica, los senos, y una simulación de dónde iría, a qué altura iría colocada la prótesis para ver que no tengamos problemas con el sistema de conducción. Acá tienen el haz de His nuevamente, el seno coronariano derecho, el no coronariano, el septum membranoso, y fíjense que las figuritas del amigo Kugel son fabulosas. Él dice que pasa todo por acá, pero no menciona el sistema de conducción en ningún lugar, gracias a Dios. Acá tenemos algo mejor. Nuevamente el seno no coronariano, el seno coronariano anterior o derecho. Google hace el mismo dibujito, no vuelve a hablar del sistema de conducción, y acá nosotros vemos la rama izquierda de las de His, el septum membranoso, y la irrigación del sistema de conducción. Este es el resumen, ¿sí? Que los invito a que los lean después si quieren en el canal de YouTube con más paciencia, con más calma. Habla de la arteria, habla de las tres variedades, no habla de la irrigación del nodo AB. Si él hubiera hablado de que esta arteria, esto es más que obvio y evidente, es una coronariografía en oblicuo izquierda,
en donde la arteria de Kugel se anastomosa con la arteria septal nodal inferior. Entonces, sí, muchachos, llega. Ahora, ¿alguien la disecó? Acá está. Es la misma fotografía de la arteria de Kugel y la arteria del nodo B. Este es el seno coronario y este es el haz de His. Ahí tienen la red vascular que irriga el sistema de conducción. La arteria de Kugel, entonces, como esta variedad de Kugel, esta es la coronaria derecha, en oblicua derecha, la arteria del nódulo sinusal, la arteria del cono, otro ramito ventricular, una oclusión de la coronaria derecha y acá la arteria de Kugel llenando con todo un ramillete anastomótico a la descendente posterior. Si yo se los traduzco a un preparado, les juro que no es la misma persona, tenemos a la arteria de Kugel, que mediante todo un ramillete anastomótico se anastomosa con la descendente posterior, y esta es la del nódulo sinusal. Es exactamente lo mismo, pero físico, tal, palpable, tactable y real. Esto es acá, es acá. Ahí la tienen. Este ramillete vascular es este ramillete vascular. El catéter en la aorta es el catéter en la aorta. La arteria de Kugel es la arteria de Kugel. Muy bien. Así la ve un anatomista, así la ve el resto del universo. Esta es la aorta en el medio, el tracto de salida del BD, el atrio izquierdo. Entonces tenemos el atrio derecho, el atrio izquierdo. Lo que pasa es que lo estamos viendo desde abajo, esto desde arriba. Y acá tenemos el origen de la derecha, la circunfleja y la arteria de Kugel. Pero básicamente estamos nadando por acá. Acá tienen la arteria de Kugel que se mete en el septum interauricular. Acá tenemos a la arteria de Kugel en un simulacro de una cirugía de la raíz aórtica. Esta es la visión, aorta, banda interauricular, aorta, banda interauricular, aorta, banda interauricular, arteria de Kugel. Ahí está. Con todas estas pequeñas anastomosis, ¿sí? Y esta anatomía justifica este artículo, dice, anatomía atrial coronaria está asociada con arritmias auriculares y bloqueo AV complicando el infarto agudo de miocardio. Un artículo del Journal of Electrocardiology del 2005, o sea, ayer, ¿sí? Y si bien nos citan, no hay fotos, o sea, todo va en manos del potasio, cuando en realidad hay explicación morfológica. Cuando se opera la válvula mitral, hay muchos abordajes. Uno de ellos, que en pocas ocasiones hay que intentar, que yo lo he usado muchísimas veces, es el abordaje transeptal y transtecho de ambas aurículas. La exposición es excelente y en este artículo, muy lindo, pueden leer que la incidencia de arritmias supraventriculares es elevadísima, puede llegar al 40%. Y eso como estrategia operatoria es muy importante. Porque si ustedes eligen un abordaje, por ejemplo, lateral auricular izquierdo, la probabilidad de arritmias supraventriculares está en entre el 8 y el 10%, depende a quién lean. En cambio, con este abordaje es el 38%. La explicación de algunos cirujanos es que se destruyen los haces internodales, se destruye la aurícula. La explicación es un poquito más simple. Están rompiendo la irrigación accesoria del sistema de conducción. ¿Cómo no van a tener arritmias? Entonces, si ustedes hacen un tajo acá, aténganse a las consecuencias. ¿Eso les tiene que impedir, como cirujanos cardiovasculares, hacerlo si consideran que es necesario? Hay que hacerlo, punto. Lo que tienen que decirle al cardiólogo, al recuperador cardiovascular, es: el paciente se le hizo tal cosa por tal motivo y es probable que tenga tal otra. Así que prepara el marcapaso, prepara lo que fuera. No hay que asustarse, hay que saber. No hay que ser como Santo Tomás.
hay que buscar esta arterita, que es la arteria anastomótica auricularis magna, o arteria de Kugel, y que demuestra que llega al sistema de conducción. Muy bien, ahora quiero que vean de qué estamos hablando. ¿Se ve como aumento? Sí, 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 se ve. 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Este es el nodo AB, el que los lúcidos quieren identificar con radioscopía, en el que algunos de mis más amigos, que son electrofisiólogos, dicen que pueden marcapasear el GIS con un catéter a ciegas, marcapasearlo y dejar ahí un cable marcapaso para siempre. Bueno, este es el nodo, la parte más gruesa. Esta es la coronaria derecha, esta es la arteria del nodo AB o septal nodal inferior, esta es la arteria de Kugel, y eso apenas transparente es la anastomosis entre ambos vasos. Este paciente tenía, este cadáver, tenía las coronarias angiográficamente normales, entonces no tenía una sola obstrucción, entonces la circulación colateral era pobre. Al microscopio se ve, si ustedes le ponen ganas, van a ver que tiene un rosa pálido, casi muerto, pálido, 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 que vincula los dos vasos. Después disecando acá había más anastomosis. Este es un error de disección. ¿Ven que ahí está cortado? Bueno, si está cortado, quiere decir que está cortado. No tiene que estar cortado. Tiene que estar disecado. ¿Mm? Pero uno dice, uy, qué finito, mirá que va a llegar al nodo AB. Bueno, ustedes midan cuánto mide de ancho. ¿Mm? Entonces, estas son las magnitudes que vemos, cosas relativamente invisibles. Ahora, si hubiéramos usado negro en cambio de esto, seguramente hubiéramos visto mejor, ahí lo ven mejor. ¿La ven? ¿Mm? Si hubiéramos utilizado colorante negro, hubiéramos visto mejor la anastomosis vascular en el sistema de conducción. Eso es algo, es una decisión, como digo yo, quirúrgica, porque el negro es feo. ¿Mm? Indiscutiblemente el anatomista es quien debe guiar al creciente volumen de ciegos, que son Santo Tomás, apóstol, ¿no? Lo primero que tenemos que hacernos es un buen examen visual, que es estudiando, y en mi opinión tenemos que enseñar esta anatomía desde el pregrado. Y si es complejo, y bueno, nos gustan las cosas complejas. Como dijo John Fitzgerald Kennedy, hacemos esto no porque sea fácil, sino porque es difícil. Entonces, finalmente llegamos a un nodo atrioventricular. No me importa que se ubiquen perfectamente. Esta es la aorta, la coronaria derecha, la arteria del nódulo sinusal, la arteria del pliegue preaórtico de concato, la septal superior derecha, la arteria de Kugel, que ahí pega la vuelta, que da un ramo que irriga el nodo AB. Lo importante es que vean que está todo azul. Estamos en Instagram, recuérdenlo. Importante, cambiamos al azul para que se vea mejor. Este es un nodo atrioventricular y las anastomosis profusas, profundas e importantes que tienen. Esta es la arteria de Kugel, nuevamente, que se anastomosa con la arteria del nodo AB. ¿Se acuerdan? A la derecha de la pausivascularidad. Bueno, esto era algo así como vacunemos a todo el mundo, y esto es, miremos un poquitito mejor lo que estamos haciendo, porque nos estamos llevando por delante a la mitad de la humanidad, por ejemplo, ¿no? O sea, acá habíamos leído en 1985, 86, que el nodo AB le irrigaba la arteria del nodo AB. ¿Cuál fue la conclusión de la disección? Lo que leí. Acá, en cambio, la disección fue más rica porque la lectura fue más rica. Es muy importante que entiendan eso. Primero que es imposible descubrir algo si uno no deja de ver la costa. Y en segundo lugar, tiene que ser un muy buen marinero. O sea, tienen que leerse todo. Y una vez que se leen todo, pueden deducir ciertas cosas y enfrentar el rumbo. El tema, como siempre digo, esto de la arteria de Kugel, ¿será cierto? ¿Es una anomalía anatómica? ¿O será excitación psicomotriz, como me dijeron en un congreso
A Google también le dijeron, es un anatomista trasnochado. Entonces lo que hice en forma accidental y a propósito fue buscarme algo grande, ¿sí? En este lugar, en este lugar, en este lugar, ¿sí? Tenemos nuestro website. En este lugar, en Puerto Pirámides, acá, acá. Esto es Puerto Pirámides, y disecamos corazones de ballenas con la debida autorización, hace muchísimos años esto, lo hemos publicado en muchísimos lugares, y finalmente logramos identificar a la arteria de Kugel en una ballena, ¿sí? Esta es la aorta, es una esquemita, la derecha, la izquierda, con la circunfleja, la arteria de Kugel, la aorta, la circunfleja, la derecha y la arteria de Kugel. Esta es la arteria del nódulo sinusal, que en la ballena es doble, en algunas especies también, en algunas especies viene de las subclavias, eso es otra charla muy interesante. Sí, al corazón le irrigan ramas de la subclavia, en las ratas, por ejemplo. Y entonces fue como llegamos a estas publicaciones muy interesantes realmente, hace mucho tiempo ya. Fíjense la calidad de las fotos que era un poquito diferente. Y demostramos cómo estos abordajes mitrales extendidos cortan a la arteria de Kugel. Acá no la corté porque la disequé. Pero esta fuente alternativa de irrigación es la primera evidencia morfológica de la variedad de incidencia de bloqueo AB en el diámetro inferior con o sin compromiso de BD. También es la evidencia morfológica documentada que explica las arritmias atriales por accesos quirúrgicos transeptales, ya sea un guirodón o el que se les dé la gana, ¿sí? Y que explica el aumento de incidencia de arritmias supraventriculares también en los Ventral de Bono. También es la primera evidencia que demuestra que estos vasos están en el código genético de los mamíferos y no son microdisecciones de un excitado psicomotriz, como se lee a veces en algunos papers. Pobre Kugel, realmente. Sí, así es. Acá Nelio dice que le recuerda a Huxley Hodgkin estudiando la neurona del calamar gigante. Sí, a veces hay que hacer cosas grandes. Entonces, para que nos orientemos, seno coronario, fosa oval, cava inferior, septum membranoso, válvula tricúspide, y acá está el GIS con la irrigación y la arteria de Kugel. Muy bien. Esta fotografía, que la vamos a ver más adelante, este es un catéter que viene de la cava inferior, este es un catéter que viene de la superior, este de la inferior, este es el tendón de Todaro, la válvula de Tevesio, Todaro tricúspide, este es el triángulo de Koch, el nodo AB estaría acá, eso que está ahí apenas disecado es el GIS. Yo necesito que me expliquen cómo alguien, nuevamente, este es el tendón de Todaro, ¿lo ven? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, esta es la válvula de Tevesio, esta es la tricúspide. Entonces, Todaro, tricúspide y Tevesio, triángulo de Koch. Esa estructura de ahí, cortando la válvula tricúspide, es el haz de His. El nodo todavía no está ahí secado. Entonces, yo necesito que alguien me explique cómo alguien puede tener el tupé de decir que con un catéter así lo pone acá, acá o acá o acá, se mete adentro de la vaina colágena, se lo juro por mi perra que lo dicen, ¿sí? Que es una de las cosas más sagradas que tengo en la vida, y dicen que estimulan directo el GIS. Entonces, porque en la vida vieron un GIS. Y encima te la discuten a muerte. Dicen que
El electrograma se corresponde, claro, es el electrograma de algo que nunca vieron. Entonces, si para mí las ballenas tienen 4 patas, trompa y hacen mu, y le saco una foto a una vaca, y bueno, y yo digo que es una ballena. Ni siquiera una foto. Escucho una especie de mu, ¿no? Entonces, no es con todo mi amor que los electrofisiólogos mienten, no saben lo que dicen, nada más, porque no se han tomado el trabajo de leer y ver cuál es la realidad. Se manejan con una realidad alternativa que médicamente funciona, pero no es verdad que meten un catéter en la vaina porque los catéteres son inmensamente más grandes que estos. Después perforan el septum, dicen que estimulan directamente la célula de Purkinje. No viene al caso, ¿sí? Pero no hay cosa más hermosa que vivir de realidades. Acá no importa que se ubiquen a la perfección, lo que importa es que esta es la arteria del nódulo sinusal que da la arteria de Kugel y que sea anastomosa con la arteria del nodo AB. Y este es el nodo AB, que todavía no está disecado, está ahí en sombras. Esto es una aguja intravenosa dada vuelta, ¿sí? Formando los denominados erinadores de Guardo, que nos ayudan muchísimo a disecar. Fíjense cómo este es un truquito fabuloso para ayudarlos a disecar. Y si el GIS es así de ancho, y esto es una aguja, no vamos a andar diciendo que nos metemos dentro de esta vaina en 2 dimensiones, con radioscopía, con un corazón moviéndose, diciendo que nos metemos en la vaina del GIS. Muy bien, se acabó la soledad vascular. Esta arteria nos ayuda mucho a que no nos muramos cuando tenemos un infarto inferior. Y por si no lo creen, este es el seno coronariano derecho, este es el haz de His con la rama izquierda. Y ahí estamos reclinando el septum membranoso para que se vea bien el His y la irrigación del sistema de conducción. Esto se lo mandé a un italiano que no me aprobó un trabajo porque no creía que disecáramos el sistema de conducción, entonces le mandé un mail con el video por privado y por supuesto que el trabajo fue aceptado y tenía razón en no creerlo. Pero estaba equivocado en afirmarlo, porque realmente es finito. Así que bueno, esta es la verdadera arteria de Kugel, una de las arterias de la muerte súbita que ayuda. Y por si no lo vieron, acá tienen a la izquierda un esquemita con la válvula aórtica, la tricúspide de la mitral, el septum, el nodo AB. Acá tienen un nodo AB. Acá tienen, por si no habían visto, un tendón de Todaro, un tendón de Todaro. Acá tienen otro nodo AB. Acá tienen el septum membranoso, el haz de His. Acá tienen un reemplazo de válvula aórtica. Acá tienen otro nodo AB, diferente, con el tendón de Todaro de vuelta, con la irrigación accesoria del sistema de conducción. Esta es la septal superior derecha, la de Kugel. Otro nodo AB, septum membranoso, rama derecha, pilar de Luschka. Otro nodo AB. Otro nodo AB. Este es un GIS en realidad. Otro nodo AB. Esta es una disección de Silvio Martínez, la única persona que sé que en 5 minutos puede disecar el sistema de conducción. Otro nodo AB y el haz de His, el nodo atrioventricular con el trígono fibroso derecho, el seno coronario, la fosa oval y del otro lado tiene una TAVI. Esto ya vamos a hablar sobre las mentiras de estadísticas del reemplazo valvular aórtico percutáneo y el daño que genera. Una de las fotos es esta. Acá tienen otro nodo atrioventricular, un GIS, que el nodo está oculto por la tricúspide, otro nodo atrioventricular y una extensión posterior. Muy bien. Bueno, como ven, el tema es interesante, amerita
que haya un ratito de descripción, apenas 50 minutos, sobre la irrigación del sistema de conducción. La semana que viene vamos a hablar solamente de arteria septal superior derecha y así en forma programada y pausada y pautada vamos a ir de arteria en arteria. La semana que viene vamos a tener una revista de 5 minutos sobre toda la coronaria derecha nuevamente e insistir sobre el concepto de la septal superior. ¿Alguna pregunta? Claro, acá Nelio me dice, necesitamos tu esquema de irrigación del nodo AB que supera el de James. Sí, eso es algo que hemos hablado con Nelio varias veces y yo me emperro en no mostrar esquemas, porque yo sé que en donde muestro un esquema dejan de ver la foto. Prometido. Para la clase que viene o para la clase de irrigación del sistema de conducción en profundidad, sale el esquemita de Awin. ¿Alguna otra pregunta? Doc, hablaste del el abordaje de válvula mitral y no sé si llegué a notar bien, puse que cuando se aborda por transeptal, ambas aurículas, tiene una incidencia de arritmias del 40%. O sea, es como mejor abordar por ese lado, pero tiene mayor riesgo de arritmias. La cosa es así, vos para abordar el atrio izquierdo hay varios abordajes. Uno es lateroauricular, o sea, te metes por el septum interauricular, alejándote lo más que puedas con un hisopo de la vena pulmonar superior derecha, disecás bien el septum interauricular, se ve bárbaro desde la derecha, está toda esa grasa con un montón de inervación parasimpática, disecás y caes en el atrio izquierdo. Esa Bien. incisión tiene una ventaja gigantesca, es poco arritmogénica y se ve muy bien. Ahora, cuando el paciente tiene una insuficiencia mitral aguda, la aurícula izquierda, el atrio izquierdo es chiquito y ese abordaje a veces hace que no se pueda ver tan bien. Entonces, elegís el abordaje biatrial que se me haces acordar, mañana te lo hago hacer Dale, en un corazón. perfecto, Eh, perfecto. eh, y vas a ver la diferencia. Vas a decir, se ve un chico de 8 años, va a hacer un reemplazo mitral con una buena batería auricular. El tema es que es muy arritmogénico. Y hay otro abordaje Perfecto, que perfecto. es, haces una triotomía derecha y te metes a través de la fosa oval. Y a través de la fosa oval ves la mitral. Todo esto cuando seas residente cardíaca lo vas a hacer. Perfecto, perfecto. Listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Los residentes actuales dicen, ¿qué vamos a hacer si ahora estamos sin perfusionista? Pero ya vamos a estar con perfusionista. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos